Millonario aparece de improviso en el salón de clases, y lo que ve lo destroza por dentro. Eres una vergüenza absoluta para esta institución. Mírate nada más. El grito de la maestra Rebeca resonó como un latigazo seco en el silencio del aula, justo en el segundo exacto en que Julián empujó la pesada puerta de madera. No hubo tiempo para saludos protocolarios. No hubo oportunidad para que el director anunciara la visita. Julián Montero, dueño mayoritario de la red de colegios más prestigiosa del país, se quedó petrificado en el umbral, con la mano aún en el picaporte de bronce. La escena que tenía frente a sus ojos no aparecía en ninguno de los informes de excelencia que recibía mensualmente en su oficina del último piso. Frente a él, en un salón decorado con carteles de bondad y respeto, una mujer adulta, con el rostro desfigurado por la ira y el dedo índice acusador extendido, humillaba a una pequeña niña rubia que no podía tener más de 7 años. La niña, Sofía, era la imagen viva de la desolación. Estaba encogida en su pupitre, tratando de hacerse invisible, con la cabeza gacha y los hombros sacudidos por sollozos silenciosos que eran mucho más dolorosos de ver que un llanto a gritos. Su uniforme, que debería ser blanco inmaculado como el de sus compañeros, tenía un tono grisáceo, manchado de tierra antigua y descuidado. Su cabello rubio estaba enmarañado, opaco, clamando por un cepillo y un poco de cuidado. «Deja de llorar», insistió la maestra, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los lápices de colores. «No solo eres sucia, también eres una llorona. Si tus padres no tienen la decencia de pagar la cuota a tiempo, al menos deberían tener la vergüenza de mandarte bañada. ¡Hueles a perro mojado!». Los otros 20 niños observaban la escena con los ojos muy abiertos, una mezcla de terror y morbo infantil. Nadie se movía, nadie respiraba. El aire en el salón 3B estaba tan cargado de tensión que pesaba en los pulmones. Julián sintió una oleada de calor subirle por el cuello, apretándole el nudo de su corbata amarilla hasta casi asfixiarlo. Él había construido ese imperio educativo bajo la premisa de la excelencia humana, no solo académica. Había venido ese día sin aviso previo precisamente para esto, para ver la realidad detrás de los folletos brillantes. Pero nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó presenciar un abuso tan flagrante en sus propias instalaciones. Dio un paso al frente. El sonido de sus zapatos de cuero italiano contra el piso de mármol pulido fue lo único que rompió el monólogo de odio de la maestra. Rebeca giró la cabeza bruscamente, lista para expulsar al intruso, pero las palabras se le murieron en la garganta. Reconoció el traje azul marino, de corte perfecto. Reconoció la barba blanca cuidadosamente recortada. Y sobre todo, reconoció la mirada de acero de Julián Montero, el hombre que firmaba sus cheques. El color huyó de su rostro en un instante, dejándola pálida como una hoja de papel. «Señor Montero», balbuceó Rebeca, su postura agresiva colapsando en una reverencia torpe y temblorosa. «No lo esperábamos. ¡Qué honor!». Julián no le respondió. Ni siquiera la miró a los ojos. Su atención estaba clavada en la niña. Ignorando a la maestra como si fuera un mueble más, Julián caminó lentamente por el pasillo central entre los pupitres. Los niños contenían el aliento al verlo pasar. Era una figura imponente, alta, irradiando una autoridad natural que llenaba la habitación. Pero Julián solo veía a la niña. A medida que se acercaba, algo en su postura le resultaba dolorosamente familiar. Esa forma de esconder la cara entre las manos, esa manera de encoger las piernas bajo la silla, le recordaba a alguien. Un recuerdo lejano, borroso por el dolor de los años. Llegó hasta el pupitre de Sofía. La niña no levantó la vista.
Estaba demasiado aterrorizada, esperando quizás otro grito, otra humillación. Suscríbete ahora para descubrir por qué este momento exacto está a punto de destrozar el corazón de este millonario y revelar una mentira familiar que lleva años oculta. Julián bajó la mirada hacia el suelo, hacia los pies de la niña, intentando entender por qué esa criatura le provocaba una angustia tan profunda en el pecho. Y entonces lo vio. El mundo de Julián se detuvo. El ruido del aire acondicionado, el murmullo lejano del patio, la respiración agitada de la maestra, todo desapareció. Solo existían esos zapatos. Eran unos zapatos de charol negro, o al menos lo habían sido alguna vez. Ahora estaban rayados, con la suela despegada en la punta del pie derecho, cubiertos de polvo. Pero Julián reconoció el diseño. No era un zapato cualquiera. Era un modelo exclusivo, hecho a mano en España, con un pequeño bordado de una mariposa plateada en el talón. Él mismo había comprado ese par exacto hace 3 años. Lo recordaba con una claridad que le mareó. Recordaba la tienda en Madrid. Recordaba haber pedido que grabaran las iniciales SM en la suela interior. Eran un regalo para su nieta, a la que no veía desde que su hijo falleció y su nuera se la llevó al extranjero, alegando que necesitaban empezar de cero, lejos de los recuerdos. Su nuera le enviaba fotos mensuales. La niña feliz, en colegios suizos, montando a caballo, siempre impecable. Julián enviaba miles de dólares cada mes para mantener esa vida de princesa. Entonces, ¿qué hacían esos zapatos exclusivos, ahora destrozados, en los pies de una niña hambrienta y sucia en una de sus escuelas locales? El corazón de Julián comenzó a latir con una fuerza brutal, dolorosa, golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado. Una sospecha terrible, fría y oscura, comenzó a formarse en su mente. «Niña», dijo Julián. Su voz salió ronca, irreconocible. «Mírame». «Señor Montero, por favor, no se acerque a ella», interrumpió la maestra Rebeca, recuperando un ápice de su arrogancia al ver la duda en el rostro del millonario. «Es un caso perdido. Viene de un hogar muy problemático. Probablemente tiene piojos o alguna infección. Es mejor que vayamos a la dirección. Le prepararé un café y...» Julián giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos, normalmente cálidos, eran ahora 2 pozos de hielo oscuro. «Si vuelve a pronunciar una sola palabra», dijo Julián en un tono bajo, pero tan cargado de amenaza que varios niños en la primera fila se estremecieron. «Me aseguraré de que no vuelva a trabajar ni siquiera limpiando pisos en esta ciudad». Silencio. Rebeca cerró la boca de golpe, retrocediendo 2 pasos hasta chocar contra la pizarra. Julián volvió su atención a la niña. No le importó el traje de $3,000. No le importó el polvo del suelo ni el protocolo. Flexionó las rodillas y se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la pequeña, ignorando el crujido de sus articulaciones. Quedó cara a cara con ella, rompiendo la barrera de superioridad que la maestra había impuesto. Ahora podía verla mejor. Debajo de la suciedad en sus mejillas, debajo de las ojeras moradas que delataban mala nutrición y peores noches de sueño, había unos rasgos finos. «No tengas miedo», susurró Julián, suavizando su voz hasta convertirla en la de un abuelo, no la de un magnate. «Nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí. Te lo prometo». Sofía separó lentamente las manos de su cara. Sus ojos eran grandes, de un color miel intenso, enmarcados por pestañas largas y húmedas por el llanto. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esos ojos eran los ojos de su hijo, Ricardo, eran inconfundibles. La misma forma, el mismo color, la misma mirada de inocencia que Julián no había visto en años, desde el accidente.
Le temblaron las manos cuando las extendió hacia ella. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó, aunque en el fondo de su alma ya sabía la respuesta. Temía escucharla, pero necesitaba la confirmación final. La niña sorbió por la nariz, mirando con desconfianza al hombre elegante que se arrodillaba ante ella, como si fuera de la realeza y no una niña castigada. Miró de reojo a la maestra, buscando permiso para hablar, pero Rebeca estaba paralizada contra la pared. «Sofía», susurró la niña. Su voz era un hilo frágil. «Me llamo Sofía». El nombre golpeó a Julián en el pecho. Sofía. Su nieta se llamaba Sofía. «Sofía», repitió él, saboreando el nombre y el dolor que traía consigo. «Déjame ver tus manos, Sofía». La niña dudó, avergonzada. Sus uñas estaban sucias, sus dedos ásperos. Escondió las manos bajo la mesa. «Por favor», insistió Julián, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Solo quiero ver algo». Lentamente, Sofía extendió su mano derecha. Julián la tomó con una delicadeza extrema, como si estuviera sosteniendo una figura de cristal a punto de romperse. Giró su pequeña muñeca. Allí, justo en la base del pulgar, había una pequeña mancha de nacimiento con forma de media luna. Julián soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo en un gemido ahogado. Era ella, sin ninguna duda. La niña que él creía viviendo en un internado de lujo en Suiza, la niña para la que depositaba una fortuna mensual en una cuenta extranjera, estaba ahí, frente a él, hambrienta, sucia, humillada por sus propios empleados. Y lo peor de todo, a solo 20 kilómetros de su propia mansión. La furia que sintió en ese momento fue tan intensa que le nubló la vista por un segundo. No era furia contra la niña, ni siquiera contra la maestra. Era furia contra sí mismo por haber sido ciego, y una ira volcánica contra quien fuera responsable de esta atrocidad, su nuera. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué su nieta parecía una mendiga? Julián apretó suavemente la mano de la niña. «Sofía, escúchame bien», dijo, y su voz resonó con una promesa inquebrantable. «La clase ha terminado para ti. Hoy no vas a escuchar más gritos». Se puso de pie, irguiéndose en toda su estatura. La transformación fue inmediata. El abuelo tierno desapareció y regresó el tiburón de los negocios, el hombre que podía destruir carreras con una llamada. «Levántate, Sofía, nos vamos». «Pero, mi mochila, la maestra dijo que no puedo salir hasta que…», empezó a decir la niña, aterrada. «Over, olvida la mochila, olvida a la maestra». Julián extendió su mano hacia ella, firme y abierta. «Ven conmigo». Sofía miró la mano grande y cuidada de ese desconocido. Miró a la maestra Rebeca, que seguía muda de terror. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien estaba de su lado. Se deslizó fuera del pupitre y tomó la mano de Julián. Julián sintió los dedos huesudos y fríos de su nieta en su palma y juró, en silencio y ante Dios, que rodarían cabezas. Caminaron hacia la salida. Al pasar junto a la maestra, Julián se detuvo un microsegundo. No la miró, pero le habló con una voz que heló la sangre de todos los presentes. «Rece, señora Rebeca. Rece para que esta niña no sea quien yo creo que es. Porque si lo es, el infierno que voy a desatar sobre los responsables de su sufrimiento hará que su despido parezca un regalo». Julián salió del salón con la niña de la mano, dejando atrás un silencio absoluto y una carrera destruida, mientras avanzaba por el pasillo hacia su limusina, decidido a descubrir la verdad, costara lo que costara. Pero antes necesitaba respuestas, y solo había una persona en ese auto que podía dárselas. «Sofía», le dijo mientras caminaban hacia la salida principal, ignorando las miradas de los conserjes. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente?» La respuesta de la niña
apenas un susurro mientras salían a la luz brillante del sol. Terminó de romper lo que quedaba del corazón de Julián. «No me acuerdo, señor. Creo que ayer mi tía me dio un pedazo de pan, pero me lo quitó porque dijo que no me lo merecía». Julián apretó la mandíbula hasta que le dolió. La guerra había comenzado. El pasillo de la escuela parecía interminable, un túnel de baldosas brillantes y murales infantiles que contrastaban violentamente con la tormenta que se desataba en el interior de Julián. Llevaba a Sofía de la mano, y el contacto de esa pequeña palma áspera y fría contra la suya le quemaba más que el fuego. Cada paso que daban resonaba con autoridad, pero sus piernas temblaban imperceptiblemente. Al doblar la esquina hacia la salida principal, casi chocaron con el director Hernández, un hombre calvo y sudoroso que venía corriendo, ajustándose las gafas con nerviosismo. La noticia de la irrupción del dueño en el Salón 3B había corrido más rápido que la pólvora. «¡Señor Montero!», exclamó el director, bloqueando el paso con una sonrisa forzada que temblaba en las comisuras. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Si nos hubiera avisado, habríamos preparado el auditorio y... ¿Pero qué hace con esa niña?». Hernández miró a Sofía con una mezcla de repugnancia y confusión. Para él, ella era solo un número de expediente problemático, una becada que ensuciaba la estética de su colegio de élite. «Esa alumna», continuó el director, bajando la voz como si compartiera un secreto sucio, «está en proceso de expulsión, señor. Tenemos varios reportes sobre su higiene y la falta de pago de...». Julián se detuvo en seco. No soltó la mano de Sofía. De hecho, la apretó un poco más fuerte, un gesto protector que la niña sintió como un ancla en medio de la tempestad. Julián miró al director con una frialdad que hizo que el hombre diera un paso atrás instintivamente. «Hernández», dijo Julián, su voz tranquila pero cargada de un peligro letal. «Tiene exactamente una hora». «¿Una hora?», preguntó el director parpadeando confundido. «¿Para qué, señor?». «Para recoger sus cosas personales, entregar las llaves de su oficina y largarse de mi propiedad para siempre. Está despedido». El director abrió la boca, boqueando como un pez fuera del agua, incapaz de procesar la información. «Pero, señor Montero, no puede hablar en serio. Llevo 15 años aquí. Todo por una niña sucia que...». «Ni una palabra más», cortó Julián, y su grito retumbó en el vestíbulo de entrada, haciendo que la secretaria de recepción dejara caer el teléfono. «Si vuelvo a escuchar que se refiere a ella de forma despectiva, me aseguraré de que no consiga trabajo ni vendiendo chicles en la esquina. Quítese de mi camino». Julián empujó las puertas de cristal dobles y salió al sol brillante de la mañana. El aire fresco le golpeó la cara, pero no alivió la náusea que sentía. La luz natural del día era implacable. Revelaba con mayor crueldad el estado de deterioro de su nieta. Bajo el sol, el uniforme no solo se veía sucio, se veía viejo, con la tela desgastada en los codos. Y su piel, Dios mío, su piel estaba pálida, con ese tono ceroso que solo tienen los niños que no ven suficientes vitaminas. Frente a la escalinata, su limusina negra brillaba impoluta. Roberto, su chofer y jefe de seguridad desde hacía 20 años, estaba de pie junto a la puerta trasera abierta, con su postura militar habitual. Pero cuando Roberto vio a Julián bajando las escaleras con esa niña harapienta de la mano, su estoicismo se rompió. Roberto conocía los secretos de Julián. Había conducido el coche fúnebre el día que enterraron al hijo de Julián, Ricardo. Había llevado a Julián al aeropuerto el día que su nuera, Elena, se llevó a la pequeña bebé para sanar lejos. El chofer abrió los ojos desmesuradamente, miró a la niña, miró a Julián, y luego volvió a mirar a la niña. No necesitaba pruebas de ADN.
Roberto había servido a la familia Montero lo suficiente para reconocer esa mandíbula, esos ojos. «Señor», murmuró Roberto, olvidando el protocolo por primera vez en 2 décadas. «Abre la puerta, Roberto», ordenó Julián con la voz quebrada, «y llama a mi médico privado. Que nos espere en la mansión. Ahora». Roberto reaccionó al instante, su entrenamiento imponiéndose sobre su shock. Abrió la puerta trasera de par en par. Sofía se detuvo ante la boca oscura y lujosa del vehículo. Miró los asientos de cuero beige, impecables, que olían a limpio y a caro. Luego miró su propio vestido manchado de barro seco y restos de comida. Retrocedió, asustada. «No puedo subir», susurró, negando con la cabeza frenéticamente. «Voy a ensuciarlo. La tía dice que yo ensucio todo lo bonito. Me va a pegar si ensucio el coche del señor». Julián sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Se arrodilló de nuevo, sin importarle que sus pantalones de sastre rozaran el asfalto del estacionamiento. «Sofía, mírame», le dijo tomándola suavemente por los hombros. La niña temblaba como una hoja. «Este auto es mío, y ahora es tuyo también. No me importa si lo ensucias, puedes llenarlo de barro si quieres. No me importa el coche, me importas tú». La niña lo miró, buscando la mentira en sus ojos, pero solo encontró una tristeza infinita y una bondad que no conocía. «¿No se va a enojar?», preguntó con un hilo de voz. «Nunca», prometió Julián. «Sube, pequeña, estás a salvo». Con una vacilación dolorosa, Sofía subió al vehículo, sentándose en el borde del asiento de cuero con extremo cuidado, tratando de ocupar el menor espacio posible, como si esperara que en cualquier momento alguien la sacara a gritos. Julián subió tras ella y cerró la puerta, sellando el mundo exterior. El silencio hermético de la limusina blindada los envolvió. «A casa, Roberto, rápido», dijo Julián por el intercomunicador. Pero entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Era una notificación automática del banco. «Transferencia exitosa, $15,000 USD a cuenta. Elena Pito, manutención mensual». Julián miró la pantalla del teléfono. Miró a la niña hambrienta a su lado. Y la furia que sintió fue tan fría y absoluta que supo, en ese instante, que iba a destruir a alguien. El interior de la limusina era un universo aparte. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta de 21 grados, y el suave zumbido del motor era imperceptible. Para Sofía, aquello debía parecer una nave espacial. Sus ojos recorrían el interior con asombro y miedo, sin atreverse a tocar los acabados de madera de nogal ni los botones cromados. Mantenía las manos apretadas sobre su regazo, ocultando las uñas sucias. Julián la observaba desde el asiento contiguo, luchando por mantener la compostura. Cada detalle que notaba era una puñalada nueva. Vio un moretón amarillento, casi desvanecido, en su antebrazo derecho. Vio cómo su cuello estaba tenso, en alerta permanente. Abrió el pequeño refrigerador oculto en el panel lateral. La luz azulada iluminó botellas de agua importada y jugos naturales. Sacó una botella de agua fría y un paquete de galletas de avena que guardaba para sus bajones de azúcar. «Ten», dijo suavemente, ofreciéndole la botella. «Debes tener sed». Sofía miró la botella como si fuera oro líquido. Miró a Julián, esperando el truco, esperando que se la quitara en el último segundo. Cuando vio que él no se movía, tomó la botella con manos rápidas y desesperadas. No pudo abrirla. Sus dedos no tenían fuerza. Julián se la quitó con suavidad, desenroscó la tapa y se la devolvió. Sofía bebió. No bebió como una niña normal, bebió como un animal sediento, derramando un poco de agua por la barbilla sin importarle, tragando con avidez dolorosa. Se terminó la botella de medio litro en 10 segundos.
Julián le tendió las galletas. «Come, despacio. Te va a doler el estómago si comes muy rápido». La niña rompió el paquete y empezó a comer. Las migajas cayeron sobre el cuero beige inmaculado. Sofía se congeló con la galleta a medio camino de su boca. Aterrorizada al ver las migajas en el asiento, intentó limpiarlas frenéticamente con su mano sucia, empeorando la mancha. «Perdón, perdón, señor», gimoteó, encogiéndose contra la puerta. «¡No quería! ¡Lo limpio! ¡Lo juro!». Julián le atrapó las manos suavemente para detenerla. «Déjalo», dijo con firmeza pero con dulzura. «Ya te dije que no importa. Deja las migajas ahí. Sigue comiendo». Sofía lo miró, respirando agitadamente, y al ver que no venía ningún golpe, volvió a comer, aunque más despacio, sin dejar de vigilarlo. Julián necesitaba saber. La incertidumbre lo estaba matando. «Sofía», empezó, tratando de que su voz no sonara a interrogatorio policial, «me dijiste que vivías con tu tía. ¿Cómo se llama tu tía?». La niña tragó el bocado de galleta antes de responder. «Tía Carmen», dijo. Ella me cuida porque mi mamá no puede». «¿Tu mamá no puede?». Julián sintió un zumbido en los oídos. «¿Dónde está tu mamá, Sofía?». La niña bajó la mirada a sus zapatos rotos, esos zapatos italianos que eran la prueba del crimen. «Mamá se fue al cielo», dijo con naturalidad, con esa resignación terrible de los niños que han aceptado la tragedia como rutina. «Hace mucho. Tía Carmen dice que mamá era una mujer mala y que por eso Dios se la llevó. Y que yo tengo la culpa porque soy igual que ella». Julián se quedó paralizado. El mundo se inclinó sobre su eje. «¿Que tu mamá murió?», preguntó, sintiendo que le faltaba el aire. «Sí, hubo un accidente en el coche. Papá y mamá se fueron juntos. Yo era bebé. Tía Carmen me recogió porque nadie más me quería. Ella dice que soy una carga y que costó mucho dinero». Julián cerró los ojos y apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Era mentira. Todo era una maldita mentira. Su hijo Ricardo había muerto en un accidente, sí. Pero Elena, su nuera, había sobrevivido. Ella había estado en el funeral. Ella había cobrado el seguro de vida. Ella se había llevado a la niña, a menos que Elena hubiera muerto después. O a menos que Elena hubiera abandonado a la niña con esta tía Carmen y siguiera cobrando el dinero fingiendo que ambas vivían en Europa. «¿Y tu tía Carmen trabaja?», preguntó Julián, abriendo los ojos. Su mirada era ahora aterradora, aunque no dirigida a la niña. «No», dijo Sofía inocentemente. «Ella dice que está muy enferma de los nervios para trabajar, pero tiene suerte. Dice que un ángel tonto le manda dinero todos los meses. Un ángel tonto». Julián sintió un sabor metálico en la boca. Sangre. Se había mordido la lengua de la rabia. Él era el ángel tonto. Él llevaba 5 años financiando la vida de una mujer que tenía a su nieta viviendo en la miseria, mientras le hacía creer que estaba pagando los mejores internados de Suiza. «Dime una cosa más, Sofía», dijo Julián, sacando su teléfono y cancelando la llamada al médico. «¿Dónde vive tía Carmen?». «En la casa vieja, por el puente del canal», dijo la niña. «Pero no podemos ir ahí. Ella se enoja si llevo visitas. Ella dice que si le digo algo a alguien, me va a mandar a un orfanato donde me van a encerrar en un cuarto oscuro». Julián miró la hora en el tablero del auto. Eran las 10:15 a.m. «Nadie te va a encerrar, mi amor», dijo Julián. Su tono había cambiado. Ya no era solo tristeza. Ahora había una determinación guerrera. Roberto, el chofer, lo miró por el espejo retrovisor. Sus ojos también estaban húmedos. Había escuchado todo. «Dígame, señor Montero». «Cambio de planes. No vamos a la mansión». Julián acarició el cabello sucio de su nieta con una ternura infinita mientras sus ojos destellaban fuego. «Vamos a la casa del puente del canal». «¿Señor?».
preguntó Roberto sorprendido. ¿Quiere ir a ese barrio? No es seguro para el auto. ¿Y si esa mujer es peligrosa? ¿No deberíamos llamar a la policía primero? Llámalos, dijo Julián. Pero diles que se tarden 20 minutos. Quiero llegar yo primero. Julián miró a Sofía, que se había terminado las galletas y ahora lamía las migajas de sus dedos. «¿Vamos a ver a tía Carmen?», preguntó la niña con miedo, encogiéndose de nuevo. «Sí», respondió Julián, y sacó un pañuelo de seda de su bolsillo para limpiarle suavemente la cara a la niña. «Vamos a tener una pequeña charla con ella sobre el ángel tonto. No tengas miedo, Sofía. Hoy es el último día que esa mujer te da miedo. Te lo juro por la memoria de tu padre». La limusina dio un giro brusco en U, ignorando las leyes de tránsito, y aceleró a fondo, alejándose de la zona rica de la ciudad y adentrándose hacia los barrios olvidados, llevando en su interior a un millonario sediento de justicia y a una niña que estaba a punto de ver cómo su mundo cambiaba para siempre. El teléfono de Julián estaba caliente contra su oreja, pero no tanto como la sangre que hervía en sus venas. Mientras la limusina devoraba el asfalto, dejando atrás los rascacielos de cristal y acero para adentrarse en las arterias grises de la periferia, Julián marcó el número directo de Mendoza, su abogado personal y jefe de finanzas. «Señor Montero», respondió Mendoza al primer tono, con esa eficiencia robótica que Julián solía apreciar y que ahora le parecía insoportablemente lenta. «¿En qué puedo ayudarle esta mañana?» «Cállate y escucha, Mendoza. Quiero que rastrees ahora mismo, en este segundo, cada centavo que hemos enviado a la cuenta de Elena en Zúrich durante los últimos 4 años». Hubo un silencio confuso al otro lado de la línea. «Perdón, señor, a la cuenta de la señora Elena, pero esos son los fondos del fideicomiso de la niña, los pagos de manutención y la escolaridad. Todo está automatizado, tal como usted ordenó. Los informes mensuales dicen que...» «¡Me importan un comino los informes!», rugió Julián, golpeando el reposabrazos de cuero. Sofía dio un pequeño salto en su asiento, aferrando la botella de agua vacía como si fuera un escudo. Julián se percató y bajó la voz de inmediato, girándose hacia la ventana para no asustarla más. «Mendoza, escúchame bien. Tengo a mi nieta aquí conmigo, aquí, en la ciudad, no en Suiza, y parece que acaba de escapar de un campo de concentración. Se escuchó el sonido de algo cayéndose al suelo en la oficina de Mendoza, probablemente una taza de café». Eso es imposible, señor. Hablé con la asistente de Elena por correo electrónico la semana pasada. Confirmaron la recepción de los fondos para el campamento de verano ecuestre. $20,000. Julián sintió una punzada de náuseas. Miró los zapatos rotos de Sofía. Campamento ecuestre. Quiero saber quién está cobrando ese dinero. Quiero nombres, ubicaciones de IP, retiros de cajeros, todo, y quiero saber dónde diablos está Elena. Si esa mujer ha estado gastando el dinero de mi nieta en lujos mientras la tiene viviendo en la inmundicia, voy a asegurarme de que pase el resto de su vida pudriéndose en una celda. «Dame 2 minutos, señor. Estoy entrando en el servidor del banco con las credenciales de emergencia». Julián no colgó. Mantuvo la línea abierta, escuchando el tecleo frenético de Mendoza. El silencio en el coche era denso. Sofía lo miraba con ojos enormes, sin entender los detalles, pero comprendiendo que el señor abuelo estaba furioso por culpa del dinero. «¿Señor?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «¿Está enojado con el ángel tonto?». Julián cerró los ojos un momento, respirando hondo para calmar a la bestia que llevaba dentro. «No, mi amor. Estoy enojado porque el ángel tonto fue demasiado tonto y confió en gente mala. Pero eso se acabó. Señor Montero». La voz de Mendoza volvió a la línea y sonaba extraña, pálida, aterrorizada. «Señor, hay algo que no encaja.
Acabo de cruzar los datos con el Registro Civil Internacional y el Consulado, algo que no hacíamos rutinariamente por respeto a la privacidad de Elena, como usted indicó. Dilo ya. Señor, hay un certificado de defunción. El mundo de Julián se detuvo por segunda vez esa mañana. El coche pareció perder gravedad. ¿Qué? Elena Pinto Montero falleció hace 3 años y medio. Un accidente de esquí en los Alpes franceses. Murió en el acto. Julián sintió que el teléfono se le resbalaba de los dedos sudorosos. 3 años. 3 años enviando correos a una muerta. 3 años depositando millones de dólares en la cuenta de un fantasma. Si Elena está muerta, susurró Julián con la voz ronca. ¿Quién ha estado cobrando el dinero? ¿Quién ha estado respondiendo los correos fingiendo ser ella? Estoy rastreando los retiros de la tarjeta de débito asociada a la cuenta, dijo Mendoza, tecleando furiosamente. Señor, el dinero no se gasta en Suiza. Todos los retiros, absolutamente todos, se hacen en cajeros automáticos locales, aquí en la ciudad, en el sector sur. Y hay transferencias grandes a una cuenta local a nombre de Carmen Salinas. Carmen, la tía Carmen. La pieza final del rompecabezas encajó con un chasquido doloroso en la mente de Julián. Elena murió. Probablemente Carmen, quien debía ser alguna amiga o pariente lejana que estaba con ella, o quizás la niñera, no reportó la muerte a la familia Montero. Se quedó con la niña, se quedó con el acceso a las cuentas y usurpó la identidad digital de Elena para seguir ordeñando la vaca sagrada, Julián. Durante 3 años, esa mujer había vivido como una reina, con el dinero destinado a la educación y el bienestar de Sofía, mientras mantenía a la heredera legítima en la miseria absoluta para que nadie sospechara. Mendoza, dijo Julián, con una calma gélida que era mucho más aterradora que sus gritos anteriores. Congela las cuentas, prepara una demanda penal por fraude, usurpación de identidad, secuestro y abuso de menores. Y llama al comisario general de la policía. Dile que voy en camino a la dirección que te voy a enviar. Dile que quiero patrullas, pero que no se acerquen hasta que yo les dé la orden. Entendido, señor. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a ir a conocer a Carmen, dijo Julián, y colgó. Miró a Sofía. La niña estaba luchando contra el sueño, arrullada por el movimiento del auto y el efecto de la comida en su estómago vacío. Sofía, le dijo suavemente, ¿tu tía Carmen tiene cosas nuevas? La niña asintió, frotándose los ojos. Sí, tiene muchos vestidos bonitos y un reloj de oro que brilla mucho y una televisión gigante que ocupa toda la pared. Ella ve novelas todo el día y come chocolates de los que vienen en caja dorada. A mí no me da porque dice que el chocolate es para gente fina. Julián asintió lentamente. Ya veo. No te preocupes, Sofía. Vamos a ir a ver esa televisión gigante. Roberto, desde el asiento del conductor, miró por el retrovisor. Sus ojos se encontraron con los de Julián. No hicieron falta palabras. El chofer aceleró, y la limusina cruzó la línea invisible que separaba la civilización del caos. El paisaje cambió drásticamente en cuestión de minutos. Las avenidas arboladas y los edificios de oficinas dieron paso a calles estrechas, llenas de baches, flanqueadas por construcciones de ladrillo sin terminar y cables eléctricos colgando como telarañas negras sobre las cabezas de los transeúntes. La limusina negra, pulida y brillante, avanzaba como una nave alienígena por aquel entorno hostil. La gente se detenía en las aceras para mirar. Hombres sentados en cajas de cerveza, niños jugando con pelotas desinfladas, mujeres cargando bolsas pesadas. Todos giraban la cabeza con una mezcla de envidia y sospecha al ver pasar el vehículo con los vidrios tintados. «Es aquí, señor», dijo Roberto, deteniendo el auto con suavidad frente a una estructura que apenas calificaba como casa.
Julián miró a través de la ventana blindada. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de culpa y repugnancia. La casa era un bloque de cemento gris, con manchas de humedad que subían desde el suelo como una enfermedad. Las ventanas tenían barrotes de hierro oxidado. En el pequeño patio delantero, entre la tierra seca y la basura acumulada, había un contraste grotesco que confirmaba toda la investigación de Mendoza. Una antena parabólica de última generación instalada en el techo de lámina y una motocicleta deportiva nueva, de color rojo brillante, aparcada junto a un montón de escombros. Ahí estaba el dinero de Sofía, en la moto, en la antena. «No bajes todavía, Sofía», ordenó Julián. Su voz era dura, militar. «Roberto, quédate con ella. Cierra los seguros. Si alguien se acerca a menos de 2 metros del auto, arranca». «Señor, no debería entrar solo», protestó Roberto, desabrochándose el cinturón de seguridad y llevando la mano instintivamente a la funda de su arma bajo el saco. «Este barrio no es...» «No voy a entrar solo», dijo Julián abriendo la puerta. «Voy a entrar con mi ira, y eso es suficiente». Julián bajó del auto. El olor del lugar lo golpeó de inmediato. Una mezcla de alcantarilla abierta, basura quemada y aceite de motor rancio. Sus zapatos de $3.000 pisaron un charco de agua turbia sin que él pestañeara. Se ajustó el saco del traje y caminó hacia la puerta de metal despintada. No tocó el timbre, no llamó a la puerta, levantó su pierna y descargó una patada seca y brutal contra la cerradura. El metal viejo crujió, pero resistió. Julián, impulsado por una adrenalina que no sentía desde sus días de juventud, construyendo su empresa con sus propias manos, retrocedió un paso y volvió a golpear, esta vez con todo el peso de su cuerpo y de su furia. La puerta cedió con un estruendo metálico, golpeando contra la pared interior. Julián entró. El interior era una bofetada a la lógica y a la decencia. Por fuera era una choza, por dentro era un santuario al mal gusto y al despilfarro egoísta. El suelo era de cemento desnudo y sucio, pero en el centro de la sala había un sofá de cuero blanco, idéntico a los que Julián tenía en sus oficinas, pero cubierto de manchas de grasa y ropa tirada. Frente al sofá, tal como había dicho Sofía, había una televisión de 80 pulgadas, encendida a todo volumen en un programa de chismes. El aire adentro estaba viciado, pesado por el humo de cigarrillo y un olor dulce y empalagoso a perfume barato mezclado con comida frita. Había cajas de pizza vacías apiladas en una esquina, botellas de licor importado, whisky etiqueta azul, vodka premium, estaban alineadas sobre una mesa de plástico endeble, como trofeos. «¿Pero qué diablos pasa?», gritó una voz estridente desde el fondo de la casa. «Si rompiste la puerta, te la cobro, estúpido animal». Una mujer apareció desde el pasillo oscuro. Era Carmen. Julián la analizó en un segundo. Era una mujer de unos 40 años, aunque el maquillaje excesivo la hacía parecer mayor. Llevaba una bata de seda rosa, probablemente seda real, pagada con el dinero de Julián, que estaba abierta, revelando un pijama de satén. Sus manos estaban llenas de anillos, su cuello brillaba con cadenas de oro. Carmen se detuvo en seco al ver al hombre de traje parado en medio de su sala, rodeado por el polvo de la puerta derribada. La expresión de indignación en su rostro se transformó lentamente en confusión, y luego, al reconocer vagamente los rasgos del hombre que había visto en fotos de revistas y en las noticias financieras, en un terror blanco y puro. «¿Quién es usted?», tartamudeó, soltando el cigarrillo que llevaba en la mano. La brasa cayó sobre la alfombra sintética, pero ella ni se inmutó. Julián no respondió de inmediato. Dio un paso hacia ella, sus ojos recorriendo la habitación, registrando cada detalle del robo. Luego
Su mirada se desvió hacia una esquina oscura de la sala. Allí, en el suelo, lejos del sofá de lujo y de la televisión gigante, había un colchón de espuma delgado, sucio, sin sábanas. Al lado del colchón, un plato de plástico en el suelo, como el de un perro, con restos de arroz seco, y una muñeca vieja, sin un brazo. Era la cama de Sofía. Julián sintió que la bilis le subía a la garganta. Esa mujer dormía en seda y bebía whisky de $100, mientras su nieta, la heredera de un imperio, dormía en el suelo como un animal y comía sobras. Se giró hacia Carmen. La mujer retrocedió, chocando contra la pared del pasillo. Nunca había visto una mirada tan cargada de odio en un ser humano. «¿Dónde está el cuarto de la niña?», preguntó Julián. Su voz era tan baja que Carmen tuvo que esforzarse para oírla sobre el ruido de la televisión. ¿La niña?» Carmen intentó sonreír, una mueca grotesca de pánico. «Sofía está en la escuela, señor. Es una escuela muy buena, privada, la mejor. Yo pago mucho dinero para...» «Cállate», dijo Julián. «Te pregunté dónde duerme». Carmen señaló temblorosa hacia el colchón en la esquina. «Es que a ella le gusta ahí. Dice que le duele la espalda si duerme en cama. Es una niña rara, señor, muy difícil. Yo hago todo lo que puedo. Soy como una madre para ella». Julián soltó una carcajada seca, sin humor, que sonó como un disparo. «¿Como una madre?», repitió, avanzando hacia ella. «Eres una parásita». «Oiga, no me falte el respeto», intentó defenderse Carmen, recuperando un poco de su bravuconería callejera. «Usted entra a mi casa, rompe mi puerta. Voy a llamar a la policía. Tengo derechos». «Por favor, hazlo», dijo Julián, sacando su teléfono y poniéndolo sobre la mesa junto a las botellas de licor. «Llámalos. O mejor aún, espera 5 minutos. Ya vienen en camino». La cara de Carmen se descompuso. «¿Quién es usted?», susurró, aunque ya lo sospechaba. «Soy el ángel tonto», dijo Julián, acercándose hasta quedar a centímetros de su cara, invadiendo su espacio personal, obligándola a oler su costosa colonia mezclada con el olor de la venganza. «Soy el hombre que te ha estado manteniendo durante 3 años. Soy el abuelo de la niña que tienes durmiendo en el suelo. Y soy el hombre que va a disfrutar cada segundo de verte destruida». En ese momento, la entrada de luz de la puerta rota fue bloqueada por una sombra pequeña. Sofía, desobedeciendo la orden de quedarse en el auto, se asomó tímidamente por el marco destrozado. Roberto estaba detrás de ella, con el arma desenfundada pero baja, protegiéndola. «¿Tía Carmen?», preguntó Sofía con voz temblorosa, mirando la escena. Carmen miró a la niña. Por un segundo, un destello de maldad pura cruzó sus ojos. Si podía agarrar a la niña, si podía usarla de rehén. Julián vio el pensamiento formarse en los ojos de la mujer. «Ni se te ocurra», gruñó Julián. «Si das un paso hacia ella, Roberto no va a esperar a la policía, y yo tampoco». Carmen se congeló. La realidad de su situación cayó sobre ella como una losa de concreto. Se dejó caer de rodillas, no por arrepentimiento, sino porque sus piernas ya no la sostenían. «Señor, ¿podemos arreglar esto?», empezó a lloriquear, juntando las manos. «Yo no sabía. Yo solo quería ayudar. Elena murió y yo no sabía qué hacer. El dinero llegaba y...» «Cállate», dijo Julián, dándole la espalda para mirar a su nieta. «Roberto, saca a Sofía de aquí. No quiero que vea cómo se llevan a esta basura». Pero antes de que Roberto pudiera moverse, el sonido de sirenas llenó el aire. No una, ni dos. Parecía que todo el departamento de policía de la ciudad estaba descendiendo sobre la casa del puente del canal. Las luces azules y rojas comenzaron a rebotar en las paredes sucias de la sala, iluminando la cara de terror de Carmen y la expresión de justicia implacable de Julián. La hora del juicio había llegado. El sonido de las sirenas cesó abruptamente fuera de la casa.
reemplazado por el ruido pesado de botas tácticas golpeando la tierra seca del patio y el crujido metálico de armas siendo desenfundadas. La pequeña sala de estar, saturada de humo de cigarrillo y desesperación, se llenó de repente de uniformes azules. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritó un oficial corpulento, entrando con el arma en alto a través del marco de la puerta destrozada, apuntando primero a Julián y luego, al notar el traje impecable y la postura de autoridad, desviando el cañón hacia Carmen, que seguía de rodillas en el suelo. Carmen, en un último acto de supervivencia retorcida, intentó cambiar la narrativa. Se lanzó hacia los pies del oficial, sollozando con una teatralidad que habría sido cómica si la situación no fuera tan trágica. «Ayúdenme, por favor», chilló, aferrándose al pantalón del policía. «Este hombre está loco. Entró rompiendo todo. Dice que me va a matar. Es un asalto. Quiere robarme mis joyas». El oficial dudó un segundo, confundido por la escena. Una mujer llorando en bata de seda, una televisión gigante encendida y un anciano distinguido que parecía el dueño del mundo, de pie en medio del caos con una calma glacial. Julián ni siquiera parpadeó. Metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su saco. Dos oficiales se tensaron, dedos en los gatillos. «Cuidado», advirtió uno. Julián sacó su identificación y la arrojó sobre la mesa de plástico, deslizándola hasta detenerse frente a las botellas de whisky. «Soy Julián Montero», dijo con una voz que no admitía réplica, resonando por encima de los sollozos fingidos de Carmen. «Y esta mujer está bajo arresto por secuestro, fraude agravado, usurpación de identidad y abuso infantil». El nombre Montero tuvo un efecto eléctrico. El capitán de la unidad, un hombre de bigote canoso que acababa de entrar, se detuvo en seco. Reconoció al magnate inmediatamente. Montero no solo era millonario, era uno de los principales benefactores de la fundación de la policía local. El capitán se quitó la gorra, pálido. «Señor Montero», dijo el capitán, acercándose rápidamente y apartando a sus subordinados. «Recibimos la llamada de su abogado. No sabíamos que la situación era tan grave». «Es peor, capitán», dijo Julián, señalando con un dedo acusador hacia la esquina donde estaba el colchón sucio de Sofía. «Mire eso». El capitán siguió la dirección del dedo. Vio el colchón manchado, el plato de perro, la muñeca rota. Luego miró los lujos que rodeaban a Carmen, la electrónica de punta, las botellas caras, la ropa de diseñador tirada en el sofá. La comprensión golpeó al oficial con la fuerza de un puñetazo. El contraste era un crimen en sí mismo. «¡Levántela!», ordenó el capitán con asco. Dos oficiales agarraron a Carmen de los brazos y la levantaron bruscamente. «¡Suéltenme! ¡Tengo derechos!», gritó ella pataleando, su máscara de víctima cayéndose para revelar la furia de una bestia acorralada. «Esa niña es mi sobrina. Yo la cuido. Si no fuera por mí, estaría muerta». «Si no fuera por usted», interrumpió Julián, acercándose a ella, hasta que sus narices casi se tocaron. «Esa niña habría crecido rodeada de amor y sin saber lo que es el hambre. Capitán, quiero que registren esta casa de arriba a abajo. Busquen documentos, tarjetas bancarias y, sobre todo, busquen la correspondencia». «¿Correspondencia, señor?», preguntó el capitán. «Le escribí una carta a mi nieta cada mes durante 3 años», dijo Julián, y su voz se quebró por primera vez. «Quiero saber qué hizo con ellas». Mientras los oficiales comenzaban a revolver la casa, abriendo cajones y vaciando armarios, Julián caminó hacia el dormitorio de Carmen. Necesitaba ver la magnitud del robo con sus propios ojos. Entró en la habitación. El aire acondicionado estaba a 18 grados, helado, en contraste con el calor sofocante del resto de la casa donde dormía Sofía. Había una cama king size con sábanas de hilo egipcio,
un tocador repleto de perfumes franceses y un armario abierto que vomitaba ropa, abrigos de piel, vestidos de etiqueta, zapatos de tacón que nunca habían tocado el suelo sucio del barrio. Julián sintió una oleada de ira tan pura que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Todo eso comprado con el dinero destinado a la educación de Sofía. Cada frasco de perfume era un mes de comida que le habían negado a su nieta. Cada vestido era una visita al médico que no se hizo. «Señor Montero», llamó uno de los oficiales desde el armario. «Encontramos una caja fuerte abierta». Julián se acercó. En el fondo del armario, detrás de una pila de cajas de zapatos, había una caja fuerte digital mal cerrada. El oficial la abrió del todo. El interior estaba repleto de fajos de billetes atados con ligas, dólares y moneda local. Pero a Julián no le importó el dinero. Sus ojos se clavaron en una pila de sobres de papel crema, perfectamente ordenados en el estante superior de la caja. Reconoció su propia caligrafía. Eran las cartas, todas ellas, 36 sobres cerrados, con sus sellos intactos. Julián tomó el mazo de cartas con manos temblorosas. «Para mi princesa Sofía», rezaba el frente de cada sobre, «del abuelo que te ama». Carmen no solo había robado el dinero, había robado las palabras. Había interceptado cada intento de conexión, cada te quiero, cada promesa de visita que Carmen seguramente había excusado con mentiras en sus respuestas por correo electrónico. Sofía no solo creía que era pobre, creía que estaba olvidada. Creía que nadie en el mundo la quería lo suficiente para escribirle. Julián apretó las cartas contra su pecho, cerrando los ojos, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, perdiéndose en su barba blanca. El dolor era físico, un dolor agudo en el centro del pecho que ningún dinero podría curar. «Esa mujer es un monstruo», murmuró el capitán, que había aparecido detrás de él y veía los sobres cerrados. Incluso un hombre endurecido por años de crimen callejero parecía conmocionado por la crueldad psicológica del hallazgo. «Llévensela», dijo Julián, abriendo los ojos. Ya no había tristeza en su mirada, solo una determinación de acero. «Y asegúrese de que el fiscal sepa sobre esto. Quiero que cada carta cerrada sea un año más en su sentencia». En la sala, el caos había aumentado. Carmen estaba siendo esposada, pero luchaba como un animal salvaje, lanzando mordiscos y patadas. «Es mi dinero. Elena me lo debía», gritaba desquiciada. «Yo la aguanté cuando estaba deprimida. Yo me quedé con la mocosa. Me lo merezco». Julián salió de la habitación con las cartas en la mano. Se detuvo frente a ella. Carmen dejó de gritar al verlo, respirando agitadamente, el rímel corrido por sus mejillas, el pelo revuelto. «Elena te confió lo más valioso que tenía», dijo Julián en voz baja, «y tú la traicionaste. No te preocupes por el dinero, Carmen. Donde vas a ir no lo vas a necesitar». «Púdrete, viejo», escupió ella. «Ojalá te mueras tú y la niña también». El capitán le hizo una señal a sus hombres. «Sáquenla de mi vista, ahora». Mientras arrastraban a Carmen hacia la salida, Julián se giró hacia la puerta principal. Roberto seguía allí, una figura inmensa, bloqueando la entrada, protegiendo a Sofía que esperaba afuera, ajena a los detalles sórdidos, pero consciente de que su mundo estaba implosionando. Julián guardó las cartas en su bolsillo interior, cerca de su corazón. Tenía que salir, tenía que respirar. Pero sobre todo, tenía que empezar la tarea titánica de reconstruir un alma que había sido sistemáticamente demolida. La salida de la casa fue un espectáculo dantesco. El barrio entero había despertado. Lo que comenzó como unos pocos curiosos se había convertido en una multitud de vecinos que se agolpaban contra la cinta amarilla que la policía acababa de colocar. Mujeres con delantales, hombres desempleados, niños descalzos.
Todos estiraban el cuello para ver el drama en la casa de la rica, como llamaban burlonamente a Carmen, por sus aires de grandeza. Cuando los dos oficiales sacaron a Carmen a empujones, esposada con las manos a la espalda, un murmullo recorrió la multitud. Ya no llevaba su bata de seda con arrogancia, ahora parecía una figura patética, arrastrando los pies, gritando obscenidades al aire. «¡Miren!», gritó una vecina. «¡Por fin agarraron a la bruja!». «¡Ladrona!», gritó otro. «Siempre supimos que andabas en algo raro». Carmen giró la cabeza, los ojos inyectados en sangre, escupiendo hacia sus vecinos. «¡Cállense, muertos de hambre! Siguen siendo unos miserables y yo tengo dinero. ¡Tengo dinero!». Justo en ese momento, Julián salió de la casa. El silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado. Su presencia imponía respeto inmediato. El traje azul marino, aunque polvoriento por la patada a la puerta, seguía denotando poder. Caminó con la cabeza alta, ignorando a la multitud, buscando con la mirada lo único que le importaba. Sofía estaba junto a la limusina, aferrada a la pierna de Roberto. Al ver salir a Carmen esposada, la niña se encogió, tratando de esconderse detrás del chófer, temblando visiblemente. El trauma estaba grabado en sus huesos. Ni siquiera ver a su verdugo derrotado le daba paz todavía. Carmen, al ver a la niña junto al coche de lujo, se detuvo, resistiendo el empuje de los policías. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, la de Carmen llena de odio venenoso, la de Sofía llena de terror puro. «Todo es tu culpa, mocosa del demonio», gritó Carmen, y su voz rasgó el aire de la mañana. «Eres una maldición, mataste a tus padres y ahora me arruinas a mí. Nadie te va a querer nunca, nadie». Roberto dio un paso adelante, cubriendo los oídos de la niña con sus manos grandes, pero fue demasiado tarde. Las palabras ya habían impactado. Sofía rompió a llorar. Un llanto agónico, desgarrador, cayendo de rodillas sobre el asfalto caliente. Julián sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Olvidó el protocolo, olvidó su edad, olvidó las cámaras de los celulares de los vecinos que grababan. Bajó los escalones de la entrada de dos en dos y corrió hacia la patrulla donde intentaban meter a Carmen. Agarró la puerta de la patrulla antes de que la cerraran y se inclinó hacia adentro, atrapando la mirada de Carmen a centímetros de distancia. «Escúchame bien, porque es lo último que vas a oír de mí», dijo Julián, con una voz que temblaba de pura ira contenida. «Vas a pasar el resto de tus días en una celda, sola y olvidada, y cada noche, cuando tengas frío y hambre, vas a recordar que tú misma cavaste tu tumba. Esa niña es una reina, tú eres solo basura». Cerró la puerta de la patrulla con un golpe que sonó como un disparo de cañón. «¡Llévensela!», ordenó al conductor. La patrulla arrancó, levantando polvo, llevándose los gritos de Carmen lejos, para siempre. Julián se giró inmediatamente hacia Sofía, corrió hacia ella y se arrodilló en el suelo sucio de la calle, ignorando las piedras que se clavaban en sus rodillas. «No la escuches, Sofía. No la escuches», le dijo, tomándole la cara entre las manos, obligándola a mirarlo. «Mírame a los ojos. Todo lo que dijo es mentira, es veneno. Tú no tienes la culpa de nada. Eres lo mejor que le pasó a esta familia». La niña lloraba con hipo, incapaz de hablar, sacudida por los temblores. «Roberto, subámosla al auto. Vámonos de este infierno». El chofer asintió y con una delicadeza infinita levantó a la niña en brazos como si fuera una pluma. Sofía no se resistió. Estaba agotada, drenada emocionalmente. Escondió la cara en el hombro del uniforme de Roberto, buscando oscuridad y silencio. Julián se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Miró una última vez la casa del horror, la puerta rota, la basura en el patio, los vecinos que ahora lo miraban con reverencia y miedo. «Señor Montero», se acercó el capitán de policía. «Nosotros
Nos encargamos de asegurar la escena y recolectar las pruebas restantes. ¿Necesita escolta? No, dijo Julián secamente. Solo asegúrese de que esa casa sea clausurada hoy mismo. No quiero que nadie entre ahí. Voy a mandar a una cuadrilla de demolición la próxima semana. Quiero borrar ese lugar de la faz de la tierra. Entendido, señor. Julián subió a la limusina y cerró la puerta. El sonido del barrio, los murmullos, el viento, los perros ladrando, desapareció instantáneamente, reemplazado por el silencio hermético del lujo. Sofía estaba acurrucada en una esquina del asiento, abrazando sus rodillas. Roberto había arrancado el motor y el coche comenzaba a deslizarse suavemente, alejándose de la pesadilla. Julián se sentó a su lado, pero no la tocó. Sabía que necesitaba espacio. Sacó una botella de agua fresca y la dejó cerca de ella. Pasaron varios minutos en silencio. La limusina cruzó el puente del canal, dejando atrás la pobreza y entrando en la autopista que llevaba hacia las colinas residenciales. Señor, la voz de Sofía era tan bajita que Julián tuvo que inclinarse para oírla. Dime, pequeña. La niña levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una chispa de curiosidad que no estaba ahí antes. ¿Usted de verdad es mi abuelo? ¿El papá de mi papá? Julián sintió un nudo en la garganta. Sacó las cartas de su bolsillo, las puso sobre el asiento entre los dos. Sí, Sofía, soy el papá de tu papá, y te he estado buscando mucho tiempo. Te escribí todas estas cartas, pero la tía Carmen nunca te las dio. Sofía miró el montón de sobres. Extendió una mano tímida y tocó el papel. ¿Son para mí? Todas. Y tengo muchas más cosas para ti. Tengo historias sobre tu papá. Tengo fotos. Tengo una casa grande donde nunca vas a tener frío. La niña lo miró fijamente, evaluando la verdad en sus palabras. Luego hizo una pregunta que desarmó a Julián por completo. ¿En su casa hay comida? Julián sonrió entre lágrimas, una sonrisa triste pero llena de esperanza. Sí, mi amor, hay toda la comida que quieras. Y nadie nunca más te va a decir que no puedes comer. Sofía asintió lentamente procesando la información. Luego, el agotamiento pudo más que ella. Sus párpados se cerraron. Su cabeza comenzó a caer hacia un lado. Julián se movió suavemente y dejó que la cabeza de su nieta se apoyara en su brazo. En cuestión de segundos, la niña estaba profundamente dormida, roncando suavemente. Julián la miró. Estaba sucia, olía mal, tenía el pelo enmarañado y vestía trapos. Pero para él, en ese momento, era la criatura más hermosa del universo. Miró por la ventana mientras la ciudad pasaba rápido. La batalla contra Carmen había terminado, pero la guerra para sanar a Sofía apenas comenzaba. Y Julián estaba dispuesto a dar hasta el último centavo de su fortuna y el último aliento de su vida para ganarla. «A casa, Roberto», susurró, «a nuestra verdadera casa». La limusina atravesó las inmensas puertas de hierro forjado de la mansión Montero justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja quemado que parecía reflejar el agotamiento emocional del día. El vehículo se deslizó por el camino de grava blanca, flanqueado por cipreses centenarios, hasta detenerse frente a la entrada principal, donde una fuente de mármol de 3 niveles dejaba caer agua cristalina con un sonido relajante que Sofía nunca había escuchado. Julián miró a su nieta. Seguía dormida contra su brazo, una pequeña bola de suciedad y trauma en medio del lujo. Le hizo una señal a Roberto para que no apagara el motor todavía, temiendo que el silencio repentino la despertara de golpe. «Llama a Rosa», susurró Julián. «Dile que prepare el baño de la suite de invitados, la que está conectada a mi habitación. Que traiga ropa. Bueno, no tenemos ropa de su talla. Que improvisen».
Y dile al doctor Castillo que entre por la puerta lateral en cuanto llegue. No quiero batas blancas, ni estetoscopios a la vista. Eso la asustará. Roberto asintió y bajó del vehículo para coordinar la logística. Minutos después, la puerta se abrió suavemente. Julián cargó a Sofía en brazos. Al levantarla, sintió nuevamente esa ligereza alarmante. Pesaba menos que un saco de plumas. La cabeza de la niña cayó sobre su hombro y su respiración tibia le hizo cosquillas en el cuello, un recordatorio vivo de la responsabilidad sagrada que acababa de recuperar. Al entrar en el vestíbulo principal, con sus techos de doble altura y la lámpara de araña de cristal de Baccarat, el servicio doméstico ya estaba alineado. Rosa, el ama de llaves que llevaba 30 años con la familia, se llevó las manos a la boca al ver el estado de la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, pero su profesionalismo prevaleció. «Señor», susurró Rosa, acercándose con una toalla blanca y esponjosa, tibia, recién salida del calentador. «¿Es ella?» «Es ella, Rosa», respondió Julián, subiendo la gran escalera de caracol sin detenerse. «Y necesita que le devolvamos la dignidad. Prepara una sopa ligera, nada pesado. Su estómago no lo soportará». En la suite de invitados, el ambiente era de una calma sepulcral. Julián depositó a Sofía sobre la cama inmensa, cubriéndola momentáneamente con una manta de cachemira para que no ensuciara las sábanas de hilo, aunque eso era lo que menos le importaba. Sofía se despertó. Sus ojos se abrieron de golpe, desorientados, buscando las paredes grises y húmedas de la casa de su tía. Al encontrarse con paredes tapizadas en seda color crema y cortinas de terciopelo, el pánico la invadió. Se sentó de golpe, encogiéndose contra la cabecera. «¡Tía, no lo hice!», gritó, cubriéndose la cara con los brazos, un reflejo condicionado por años de maltrato. Julián se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Sofía, mírame. Soy el abuelo. La tía Carmen ya no está. ¿Recuerdas? Se la llevó la policía. Estás en mi casa. Nadie te va a pegar aquí». La niña bajó los brazos lentamente, miró a Julián, luego miró la habitación. «¿Es un castillo?», preguntó con voz temblorosa. «Es tu casa», corrigió Julián. «Y lo primero que vamos a hacer es quitarte esa ropa vieja y darte un baño caliente con mucha espuma. ¿Te gusta la espuma?». Los ojos de Sofía brillaron con una mezcla de duda y deseo. «Nunca he tenido espuma. Tía Carmen decía que el jabón era caro. Me bañaba con agua fría de la manguera en el patio». Julián tragó saliva, forzando una sonrisa para no llorar de rabia. «Pues aquí tenemos tanta espuma que te vas a perder en ella. Rosa te va a ayudar. Ella es muy buena, como una abuela». Rosa entró en ese momento con una sonrisa maternal que iluminaba su rostro arrugado. «Hola, mi niña», dijo Rosa suavemente. «El agua está perfecta. Ven». El proceso del baño fue una ceremonia de purificación. Julián esperó en la habitación contigua con el doctor Castillo, un hombre canoso y amable que había atendido a la familia durante décadas. Cuando Rosa salió, traía el uniforme sucio de Sofía en una bolsa de basura. «Quémalo», ordenó Julián sin mirar la bolsa. «No quiero que quede ni un hilo de esa vida». «Señor», dijo Rosa en voz baja, acercándose a Julián, «al bañarla tiene marcas, cicatrices viejas en la espalda. Algunas parecen quemaduras de cigarrillo». Julián cerró los ojos y apretó el puño hasta que las uñas se le clavaron en la palma. «Que el doctor entre ahora. Quiero un informe completo para el fiscal. Cada marca, cada cicatriz, la quiero documentada. Esa mujer no va a salir de la cárcel nunca». La revisión médica fue rápida pero exhaustiva. Sofía, envuelta en una bata de baño que le quedaba gigante pero que olía a lavanda y limpieza, se dejó examinar con docilidad, fascinada por la luz suave de la lámpara del doctor. Desnutrición severa, anemia,
Dermatitis por falta de higiene y múltiples signos de trauma físico antiguo, dictaminó el doctor Castillo minutos después, guardando sus instrumentos. Necesitará suplementos vitamínicos, una dieta rica en proteínas y, sobre todo, mucha terapia psicológica, Julián. El daño en su cuerpo sanará con comida y descanso. El de su mente, ese tardará más. Tengo tiempo, dijo Julián, mirando a su nieta que ahora estaba sentada en la cama, devorando un plato de sopa de pollo con fideos, como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Tengo todo el tiempo y el dinero del mundo. Esa noche, Julián no se fue a su habitación. Se sentó en un sillón de lectura junto a la cama de Sofía. La niña, limpia, con el estómago lleno y el cabello cepillado y brillante por primera vez en años, luchaba contra el sueño, temerosa de que al cerrar los ojos todo desapareciera. ¿Abuelo?, preguntó en la oscuridad, iluminada solo por una pequeña luz de noche. Aquí estoy, Sofía. ¿Mañana vas a estar aquí? Mañana, pasado mañana y todos los días de tu vida. Ahora duerme. Yo vigilo los monstruos. Sofía suspiró profundamente y se dejó caer en la almohada. Por primera vez en 3 años, durmió sin miedo. La mañana siguiente amaneció con un cielo azul brillante, como si el universo estuviera celebrando el nuevo comienzo. Pero para Julián, el día no era de celebración, sino de ajuste de cuentas. Había una tarea pendiente, un cabo suelto que le quemaba en la conciencia. Sofía despertó con el olor a panqueques y fruta fresca. Al abrir los ojos, no vio humedad ni oscuridad. Vio a Rosa abriendo las cortinas y dejando entrar la luz del sol. «Buenos días, princesa», dijo Rosa. «Tu abuelo te espera para desayunar. Y mira lo que te trajeron». Sobre una silla había un conjunto de ropa nueva. No era un uniforme escolar. Era un vestido azul cielo de algodón suave, zapatos blancos nuevos, sin agujeros, y una chaqueta de punto. Un asistente de compras había sido enviado de madrugada a las mejores boutiques de la ciudad. Julián esperaba en el comedor principal, leyendo el periódico, aunque su mente estaba en otra parte. Cuando vio entrar a Sofía, dejó el papel. La transformación era milagrosa. Aunque seguía estando delgada y pálida, la limpieza y la ropa digna hacían resaltar la belleza natural que había heredado de su padre. «Te ves hermosa», dijo Julián. Sofía corrió hacia él y le dio un abrazo tímido alrededor de la cintura. Julián le besó la frente. «Siéntate, come todo lo que quieras. Hoy tenemos una misión importante». «¿Misión?», preguntó ella con la boca llena de fresas. «Sí, vamos a ir a tu escuela». Sofía se congeló. El tenedor cayó sobre el plato con un ruido metálico. El terror volvió a sus ojos instantáneamente. «No», gimió. «No quiero ir. La maestra Rebeca me va a gritar. Me va a decir que soy una sucia y el director me va a expulsar». Julián se agachó junto a su silla, tomándole las manos con firmeza. «Escúchame, Sofía. No vamos a ir a clases. Vamos a ir para que veas algo. Nadie te va a gritar. Hoy tú eres la dueña de la escuela. Vas a entrar por la puerta grande de mi mano y vas a ver cómo los malos pierden. ¿Confías en mí?». La niña dudó, pero el recuerdo de cómo su abuelo había derribado la puerta de tía Carmen le dio valor. Asintió lentamente. «Confío en ti, abuelo». 1 hora más tarde, la caravana de vehículos de Julián Montero se detuvo frente al colegio privado Sendero de Luz. No era una visita discreta. Eran 3 camionetas negras y la limusina. El colegio estaba en pleno funcionamiento. Era hora del recreo. Los niños jugaban en el patio. Cuando la caravana de lujo bloqueó la entrada principal, el silencio se apoderó del lugar. Los padres que estaban dejando cosas olvidadas, los maestros en el patio, los conserjes, todos se detuvieron. Roberto abrió la puerta. Julián bajó primero, ajustándose el saco. Luego extendió la mano y ayudó a bajar a Sofía. La imagen fue impactante.
La niña que el día anterior había salido arrastrada, sucia y humillada, ahora estaba de pie, impecable, vestida como la realeza, sosteniendo la mano del dueño del imperio educativo. Julián caminó con paso firme hacia la entrada. El guardia de seguridad, al verlo, abrió la reja automáticamente, pálido como un papel. «Quiero a todo el personal en el auditorio, ahora», dijo Julián al primer administrativo que se cruzó en su camino. No gritó, no hizo falta. Su presencia era un huracán silencioso. Sí, señor Montero, inmediatamente. 10 minutos después, el auditorio estaba lleno. Maestros, auxiliares, administrativos. El ambiente apestaba a miedo. En el escenario solo había 2 sillas. Julián se sentó en una. Sofía se sentó en la otra, balanceando sus pies que no llegaban al suelo, mirando a la multitud de adultos que tantas veces la habían ignorado. Faltaba una persona. «¿Dónde está Rebeca?», preguntó Julián al micrófono, su voz amplificada resonando en las paredes. La puerta lateral se abrió y entró la maestra Rebeca. Se veía terrible, ojos hinchados, el cabello despeinado. Sabía lo que venía. Intentó caminar hacia las filas traseras para esconderse. «¡Al frente!», ordenó Julián. El grito hizo saltar a todos en sus asientos. Rebeca caminó temblando hasta quedar al pie del escenario, sola, expuesta ante sus colegas y su jefe. No se atrevía a levantar la vista. «Levanta la cabeza», dijo Julián con frialdad. «Ayer tuviste mucha fuerza para gritarle a una niña de 7 años indefensa. Ten la misma fuerza para mirarme a mí ahora». Rebeca levantó la cara, llena de lágrimas. «Señor Montero, yo no sabía. Le juro que pensé que era». «¿Pensaste que era qué?», interrumpió Julián, bajándose del escenario para encararla. «¿Pensaste que era pobre y eso te daba derecho a humillarla? ¿Eso justificaba que le negaras ir al baño? ¿Que permitieras que otros niños se burlaran de sus zapatos rotos?». El silencio en el auditorio era absoluto. «La educación», continuó Julián, girándose para hablar a todo el personal, «no se trata de matemáticas o geografía, se trata de humanidad. Construí estos colegios para formar personas, no monstruos clasistas. Ayer entré en mi propia escuela y vi lo peor del ser humano encarnado en esta mujer», señaló a Rebeca, quien sollozó abiertamente. «Usted, Rebeca, no solo está despedida. Me he asegurado de que su licencia de enseñanza sea revocada permanentemente. Nunca más volverá a estar cerca de un niño en un aula. Y he instruido a mis abogados para que presenten cargos por maltrato psicológico». Rebeca colapsó en el suelo, llorando, pero nadie se movió para ayudarla. La sentencia social era tan pesada como la legal. Julián volvió a subir al escenario y tomó la mano de Sofía. «Esta niña», dijo levantando la mano de su nieta en alto, «es Sofía Montero, mi nieta y única heredera de todo lo que ven. Pero aunque no llevara mi apellido, aunque fuera la niña más pobre del mundo, merecía respeto. Que esto les sirva de lección a todos. El próximo que se atreva a juzgar a un estudiante por la calidad de su ropa, en lugar de la calidad de su alma, se las verá conmigo». Miró al nuevo director interino, a quien había nombrado por teléfono esa misma mañana. «Limpie la escuela. Quiero un programa de becas reales. Quiero psicólogos en cada planta. Y quiero que saquen a esa mujer de mi vista ahora mismo». Mientras la seguridad escoltaba a una Rebeca destrozada fuera del auditorio, Julián miró a Sofía. La niña miraba a la maestra que tanto terror le había causado. Ya no parecía un gigante invencible. Solo era una mujer triste y mala que ya no podía hacerle daño. Sofía apretó la mano de su abuelo. «Gracias, abuelo», susurró. «Vámonos, Sofía», dijo Julián, dándole la espalda al auditorio. «Tenemos cosas más importantes que hacer, como recuperar el tiempo perdido.
Salieron del auditorio bajo la mirada atónita y respetuosa de 100 adultos. Sofía caminaba con la cabeza alta. Por primera vez en su vida no caminaba como una víctima, sino como una superviviente, como una Montero. Pero al salir al sol del patio, Julián sabía que el último desafío aún estaba por llegar. Enfrentar los fantasmas del pasado en el cementerio, donde yacía su hijo, y explicarle a Sofía por qué su padre no volvería, cerrando el círculo de dolor para empezar el de la sanación. El eco de los pasos de Julián y Sofía resonaba en el pasillo principal del colegio mientras se dirigían hacia la salida. Pero antes de cruzar el umbral hacia la libertad definitiva, Julián se detuvo. A través de los grandes ventanales de cristal que daban al patio central, vio a cientos de niños formados en filas, observando en silencio. La noticia del despido de Rebeca y la llegada de la policía había corrido como un incendio forestal durante el recreo. Ya no había gritos, ni juegos, ni risas burlonas. Solo había una curiosidad temerosa y un silencio expectante. Julián miró a Sofía. La niña apretaba su mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba a los otros niños, los mismos que ayer se tapaban la nariz cuando ella pasaba, los que se reían de sus zapatos rotos, con una mezcla de miedo y vergüenza. «No bajes la mirada, Sofía», dijo Julián suavemente, pero con firmeza. «Nunca más». Julián soltó la mano de la niña por un instante y empujó las puertas dobles que daban al patio. El aire caliente del mediodía los golpeó. Al ver aparecer al imponente hombre de traje y a la niña transformada en princesa, un murmullo recorrió las filas de estudiantes. Julián no siguió caminando hacia la limusina. En su lugar, giró y caminó directamente hacia el centro del patio, subiéndose a un pequeño estrado de cemento utilizado para los actos cívicos. Hizo una seña a Sofía para que subiera con él. Ella dudó, aterrorizada por ser el centro de atención, pero la mirada cálida de su abuelo le dio el valor suficiente. Subió. Julián barrió con la mirada a los 300 alumnos, desde los pequeños de primer grado hasta los mayores de sexto. Luego miró a los maestros restantes que se agolpaban en los bordes, nerviosos. «Ayer», comenzó Julián, y su voz de barítono se proyectó sin necesidad de micrófono, cargada de una autoridad natural que hizo que hasta el viento pareciera detenerse para escuchar. «Entré en este colegio y vi algo que me rompió el corazón. No vi educación, vi crueldad». Hizo una pausa, mirando directamente a un grupo de niños en la primera fila que Sofía reconoció. Eran los que le habían puesto el apodo de la basurita. Los niños bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada del anciano. «Vi a una niña siendo humillada por no tener zapatos nuevos», continuó Julián, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Sofía. «Vi risas, vi dedos señalando, y me pregunto, ¿quién les enseñó que el valor de una persona se mide por la marca de su ropa?» Nadie respondió. El silencio era pesado, cargado de culpa colectiva. «Esta niña», dijo Julián, elevando la voz, «es mi sangre, es mi nieta. Hoy lleva un vestido bonito y zapatos nuevos. ¿Eso la hace mejor persona que ayer?» Julián esperó. Un niño valiente de 5º grado, con gafas, levantó la mano tímidamente y negó con la cabeza. «No», dijo Julián, «no la hace mejor. Ella ya era valiosa ayer, cuando tenía hambre y frío. El dinero que tengo, los coches, los edificios, todo eso es polvo. Se puede perder en un segundo. Pero la bondad, la empatía, el coraje de levantarse cada día cuando el mundo te golpea, eso es lo que define a un ser humano. Y esta niña tiene más coraje en su dedo meñique que todos los adultos que permitieron su sufrimiento». Julián se arrodilló en el estrado para quedar a la altura de Sofía, ignorando a la multitud por un momento. «Sofía, mira a tus compañeros». La niña levantó la vista.
Ya no veía monstruos, veía niños avergonzados, niños que de repente entendían que habían sido parte de algo malo. Ellos se equivocaron, dijo Julián lo suficientemente alto para que todos oyeran. Y los adultos que debían guiarlos fallaron aún más. Pero hoy empieza algo nuevo. Julián se puso de pie y se dirigió a la masa de estudiantes. A partir de hoy, este colegio cambiará. He ordenado la creación del programa de becas Sofía Montero. Cualquier niño que tenga problemas, que no tenga para comer, que sufra en casa, será protegido, no señalado. Y quiero que ustedes, los alumnos, sean los guardianes de esa promesa. Miró al grupo de niños que se había burlado de ella. ¿Alguien tiene algo que decir? El líder del grupo, un niño rubio llamado Mateo, dio un paso al frente. Estaba rojo como un tomate. Miró a Sofía, luego a sus propios zapatos caros, y luego volvió a mirar a Sofía. «Perdón, Sofía», murmuró Mateo con la voz quebrada. «No sabíamos que... Perdón por decirte sucia». Sofía, que había pasado 3 años endureciendo su corazón para sobrevivir, sintió que algo se rompía dentro de ella. No era dolor, era alivio. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. «Está bien», susurró ella, con una dignidad que sorprendió a Julián. Julián asintió, satisfecho. «Nunca olviden este día», concluyó Julián. «El día en que aprendieron que el verdadero poder no sirve para aplastar a los demás, sino para levantarlos». Tomó la mano de Sofía y bajaron del estrado. Mientras caminaban hacia la limusina, algo increíble sucedió. Empezó con un aplauso tímido, solitario, luego otro, y de repente todo el patio estalló en aplausos. No eran aplausos de protocolo, eran aplausos de disculpa, de reconocimiento, de catarsis. Sofía miró a su abuelo con asombro. «¿Están aplaudiendo por ti, abuelo?» Julián sonrió, abriéndole la puerta del coche. «No, mi amor, están aplaudiendo por ti, porque sobreviviste y porque nos has enseñado una lección a todos». Mientras la limusina se alejaba, dejando atrás el edificio de ladrillo que había sido su prisión, Sofía se recostó en el asiento de cuero. Por primera vez, sentía que no estaba huyendo, sino avanzando. Julián la observó. Había ganado la batalla pública. Había destruido a los enemigos externos. Pero ahora venía la parte más difícil, la batalla interna. Tenía que reconstruir el alma de una niña que había olvidado lo que significaba ser amada. Y tenía que hacerlo mientras lidiaba con sus propios demonios y la culpa de haber llegado 3 años tarde. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sofía, acariciando la tela suave de su vestido nuevo. «A casa», dijo Julián. «Pero antes, tenemos que hacer una parada. Hay alguien que ha estado esperándote mucho tiempo». Sofía lo miró confundida. «¿Quién?» «Tu papá», dijo Julián, y el aire en el coche se volvió denso y sagrado. El cementerio privado, Jardines del Recuerdo, era un lugar de una belleza solemne, con colinas verdes perfectamente cuidadas y árboles antiguos que proyectaban sombras largas bajo la luz dorada de la tarde. No había lápidas grises y tétricas, solo placas de mármol blanco a ras de suelo y estatuas de ángeles que parecían vigilar el sueño de los que ya no estaban. La limusina se detuvo en la parte más alta de la colina, donde el mausoleo de la familia Montero se alzaba con una elegancia discreta. Julián bajó primero y ayudó a Sofía. La niña miraba todo con ojos grandes y silenciosos. El concepto de la muerte era algo que conocía demasiado bien por las amenazas de su tía Carmen, pero nunca había estado en un lugar que se sintiera tan pacífico. Julián la llevó de la mano hacia una tumba específica, separada del mausoleo principal, bajo la sombra de un roble inmenso. La placa de mármol estaba limpia y brillante, rodeada de flores frescas que Roberto se encargaba de renovar semanalmente.
Ricardo Montero, 1985-2022. Amado hijo y padre, tu luz sigue brillando. Julián se arrodilló con dificultad, sintiendo el peso de los años y de la pena en sus rodillas. Hizo una seña a Sofía para que se acercara. «Sofía», dijo con voz ronca, «este es tu papá». La niña se quedó parada mirando las letras doradas. No sabía leer muy bien todavía, pero reconoció el apellido Montero. «¿Está ahí abajo?», preguntó en un susurro con esa curiosidad inocente y brutal de los niños. «Su cuerpo está descansando aquí», explicó Julián suavemente. «Pero él, lo que él era, su risa, su amor, eso está en otro lado, y una parte de él está aquí, contigo». Julián sacó su billetera y extrajo una fotografía vieja y gastada. Se la entregó a Sofía. En la foto, un hombre joven y sonriente, con los mismos ojos color miel de Sofía, sostenía a un bebé recién nacido en brazos, mirándolo con una adoración absoluta. «Ese es él», dijo Julián, «y ese bebé eres tú». Sofía tomó la foto con sus dos manos, como si fuera un objeto sagrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que veía la cara de su padre. Tía Carmen había quemado todas las fotos. «Se ve feliz», murmuró Sofía trazando la cara del hombre con su dedo sucio de tierra del cementerio. «Era el hombre más feliz del mundo cuando naciste», dijo Julián, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla barbuda. «Me llamó a las 3 de la mañana. Gritaba de alegría, decía, papá, es una niña, es perfecta». Sofía miró la tumba y luego a su abuelo. «Tía Carmen dijo que ellos murieron por mi culpa, que yo les daba mala suerte». Julián sintió una punzada de odio hacia Carmen, pero la reprimió. Ese era un momento de amor, no de odio. «Mentira», dijo con fuerza. «Fue un accidente, Sofía. Un conductor ebrio se cruzó en su camino. No fue culpa de nadie, y mucho menos tuya. Tu papá te amaba más que a su propia vida, y si estuviera aquí, estaría tan orgulloso de ti, de lo fuerte que eres». Sofía se arrodilló y puso su mano pequeña sobre la piedra fría. «Hola, papá», susurró. «Soy Sofía. Ya no tengo zapatos rotos. El abuelo me encontró». Julián se cubrió la boca con la mano para ahogar un sollozo. Ver a esa niña pequeña hablando con la piedra fue el momento más doloroso y a la vez más sanador de su vida. Se prometió a sí mismo, y le prometió a su hijo muerto, que pasaría el resto de sus días compensando cada segundo de sufrimiento de esa niña. «Vámonos a casa, mi amor», dijo Julián después de un rato, cuando el sol comenzaba a ponerse y el aire se volvía fresco. «Papá sabe que estás bien ahora». El viaje de regreso a la mansión fue silencioso, pero era un silencio diferente. Ya no había tensión, había una conexión. Sofía se quedó dormida con la foto de su padre apretada contra su pecho. Al llegar a la mansión, la noche ya había caído. La casa estaba iluminada, cálida y acogedora. Rosa había preparado una cena especial: sopa de letras, puré de papas y tiras de pollo empanizado. Comida de verdad, comida de hogar. Sofía comió sentada a la cabecera de la inmensa mesa de comedor, que parecía demasiado grande para ella. Julián se sentó a su lado, no en la punta opuesta como solía hacer. La niña intentó usar el tenedor y el cuchillo de plata, pero sus manos torpes resbalaron y un trozo de papa salió volando, manchando el mantel de lino bordado. Sofía se congeló. El pánico volvió a sus ojos. Esperó el grito, esperó el golpe. «¡Lo siento!», exclamó encogiéndose. «¡Lo limpio, lo limpio!». Julián, con una calma infinita, tomó su propio tenedor, pinchó un trozo de pollo y lo lanzó a propósito sobre el mantel justo al lado de la mancha de Sofía. Sofía lo miró con los ojos abiertos de par en par. Rosa, que estaba sirviendo agua, soltó una risita disimulada. «Vaya», dijo Julián sonriendo. «Parece que yo también soy torpe hoy».
Es solo un mantel, Sofía. Se lava. En esta casa, las cosas están para usarse, no para adorarse. Y si se manchan, se limpian. No pasa nada. La tensión se evaporó del cuerpo de la niña. Sonrió, una sonrisa tímida que poco a poco se transformó en una risita. Después de la cena, llegó la hora de dormir. La habitación de Sofía, la antigua habitación de su padre, redecorada a toda prisa por el equipo de Rosa, estaba lista. Había una cama con dosel, sábanas de franela suave, y sobre la almohada un oso de peluche gigante que Julián había mandado comprar. Sofía se puso su pijama nuevo de algodón con dibujos de nubes. Se metió en la cama, hundiéndose en el colchón suave. Parecía tan pequeña en esa inmensidad. Julián se sentó en el borde de la cama. Tenía un libro en la mano. El Principito. ¿Me vas a leer?, preguntó Sofía, abrazando al oso. Sí, nunca tuve tiempo de leerle este libro a tu papá, confesó Julián con un deje de tristeza. Siempre estaba trabajando, viajando, haciendo negocios importantes, o eso creía yo. Pensaba que el dinero era lo más importante para su futuro. Me equivoqué. Me perdí lo mejor. Abrió el libro por la primera página. Pero no me voy a perder esto contigo. Comenzó a leer. Su voz grave llenaba la habitación, tejiendo historias de planetas lejanos, de rosas y de zorros. Sofía escuchaba hipnotizada. Nunca nadie le había leído un cuento. Para ella, la voz de su abuelo era mejor que cualquier televisión. Lo esencial es invisible a los ojos. Leyó Julián. Miró a su nieta. Sus párpados pesaban. Abuelo, murmuró ella, ya medio dormida. Dime, ¿mañana te vas a ir a trabajar? Julián cerró el libro y lo dejó en la mesita de noche. Apagó la lámpara principal, dejando solo una luz tenue. No, dijo Julián, mañana vamos a ir al parque y pasado mañana al zoológico y el día siguiente vamos a comprar helado. El trabajo puede esperar. La empresa tiene muchos gerentes, pero tú solo tienes un abuelo. Sofía sonrió con los ojos cerrados. Te quiero, abuelo. Esas 3 palabras golpearon a Julián con más fuerza que cualquier crisis financiera, que cualquier éxito empresarial. Eran el verdadero tesoro que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Yo también te quiero, mi princesa. Descansa. Julián se quedó allí, en la penumbra, velando el sueño de su nieta, sintiendo cómo, por primera vez en años, el agujero en su pecho comenzaba a cerrarse. Sabía que el camino sería largo. Habría pesadillas, habría traumas que sanar, habría preguntas difíciles, pero ya no estaba solo. Tenía una misión, y esta vez no iba a fallar. Se levantó sigilosamente y salió al pasillo, dejando la puerta entreabierta. Al pasar frente a un espejo antiguo en el corredor, se miró. Vio a un hombre viejo, cansado, con ojeras, pero también vio a un hombre vivo. Sacó el teléfono del bolsillo. Tenía 10 llamadas perdidas de la junta directiva. Apagó el teléfono. El millonario había encontrado algo que su dinero no podía comprar. Había encontrado su hogar. 6 meses. Habían pasado exactamente 182 días desde aquella mañana fatídica en la escuela, pero para Julián Montero parecía que había transcurrido una vida entera. El tiempo ya no se medía en trimestres fiscales ni en cotizaciones bursátiles. Ahora se medía en centímetros de estatura ganados, en calificaciones escolares y, lo más importante, en la frecuencia de las sonrisas de una niña. La mansión Montero, antes un mausoleo de silencio y ecos fríos, había sufrido una transformación radical. No era una cuestión de remodelación arquitectónica, sino de energía. Esa mañana de sábado, el sol entraba a raudales por los ventanales del salón principal, iluminando una escena que, medio año atrás, habría sido inconcebible. El suelo de mármol importado, que antes solo conocía el roce de suelas de cuero italiano y el silencio de los sirvientes,
Ahora estaba invadido por una pista de carreras de juguete, lápices de colores y varios libros de cuentos desparramados. «¡Abuelo! ¡Mira! ¡Sin manos!». La voz de Sofía resonó desde el jardín. Julián, que estaba revisando unos contratos en la terraza con una taza de café en la mano, levantó la vista de inmediato. Su corazón dio ese pequeño salto que ya se había vuelto costumbre, una mezcla de amor protector y orgullo desmedido. Sofía pedaleaba en su bicicleta nueva por el camino de grava, soltando el manillar por un segundo antes de volver a agarrarlo entre risas. Ya no quedaba rastro de la niña esquelética y gris que había sacado del salón 3B. Sus mejillas tenían el color rosado de la salud. Su cabello rubio brillaba bajo el sol como oro hilado, y sus piernas, antes palillos frágiles, ahora estaban fuertes y llenas de energía. Julián dejó los contratos sobre la mesa, papeles que valían millones, pero que le importaban menos que nada en ese instante, y se puso de pie para aplaudir. «Muy bien, campeona, pero ten cuidado en la curva de la fuente». Roberto, el fiel jefe de seguridad, estaba parado discretamente cerca de los rosales. Ya no llevaba su arma visible ni esa expresión de tensión constante de guardaespaldas en zona de guerra. Sonreía mientras vigilaba a la niña, listo para atraparla si la gravedad decidía jugar una mala pasada. El sonido de un coche acercándose por la entrada principal rompió la burbuja doméstica. Era el sedán negro de Mendoza, el abogado. Julián suspiró, pero su expresión se endureció. Sabía a qué venía. Era el día. «Sigue jugando, Sofía», le gritó suavemente. «El abuelo tiene que hablar con el señor Mendoza 5 minutos. Luego nos vamos por los helados». «¡De pistacho!», gritó ella de vuelta, sin dejar de pedalear. Julián caminó hacia la entrada para interceptar al abogado antes de que entrara a la casa. No quería que esos negocios sucios contaminaran el aire limpio de su hogar renovado. Mendoza bajó del auto con un maletín grueso y una expresión de satisfacción sombría. «Señor Montero», saludó, estrechando la mano de su jefe. «Dímelo, Mendoza». «Sin rodeos». El abogado abrió el maletín y sacó un documento sellado con el escudo del Tribunal Superior de Justicia. «Sentencia firme, señor. El juez no tuvo piedad. Gracias a las pruebas médicas y a las cartas interceptadas que presentamos como evidencia de crueldad premeditada, el jurado deliberó menos de 1 hora». Julián tomó el papel. Sus ojos escanearon rápidamente el texto legal hasta encontrar el número clave. 30 años, leyó Julián en voz baja. 30 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 20, confirmó Mendoza. Carmen Salinas fue declarada culpable de todos los cargos: fraude agravado, suplantación de identidad, secuestro, abuso de menores y negligencia criminal. La trasladaron esta mañana al penal de máxima seguridad del Estado. No va a volver a ver la luz del sol como una mujer libre hasta que sea una anciana decrépita. Julián cerró los ojos por un segundo. Sintió como un peso invisible, una losa de plomo que cargaba en los hombros desde que descubrió la verdad, se desvanecía en el aire. Se había hecho justicia. La bruja estaba en la jaula. Elena y Ricardo podían descansar en paz. «¿Y los bienes?», preguntó Julián, devolviendo el papel con desprecio. «Todo confiscado. La casa del puente del canal fue demolida ayer, tal como usted ordenó. El terreno será donado al municipio para construir un parque infantil. La moto, las joyas, la electrónica, todo se subastó, y el dinero se ingresó al fideicomiso de las víctimas de abuso infantil que usted creó la semana pasada». «Bien», dijo Julián. Su voz era firme, definitiva. «Que se pudra allí. No quiero volver a escuchar su nombre en esta casa. Jamás». «Entendido, señor».
Ah, y una cosa más. La maestra Rebeca. ¿Qué pasa con ella? Se mudó de ciudad la semana pasada. Nadie en el sistema educativo quería contratarla después del escándalo. Terminó aceptando un trabajo en una fábrica de enlatados en el norte, cargando cajas en el turno de noche. Julián asintió. El círculo estaba cerrado. Los monstruos habían sido desterrados a la oscuridad a la que pertenecían. Gracias, Mendoza. Tómate el fin de semana libre. Te enviaré un bono. Ahora vete. Tengo una cita importante con un helado de pistacho. Julián volvió al jardín. Sofía había dejado la bicicleta y estaba sentada en el césped, hablando con el jardinero sobre un escarabajo que había encontrado. La inocencia había regresado a su vida. La curiosidad había reemplazado al miedo. Esa tarde, después del helado, Julián tenía planeado algo más. Llevó a Sofía a la sede central de Corporación Montero. No habían ido allí desde el rescate. El edificio de cristal de 50 pisos se alzaba imponente en el centro financiero. Al entrar en el vestíbulo, el silencio fue reverencial. Los empleados, que antes temían a Julián como a un dios iracundo, ahora lo miraban con un respeto diferente. La historia del rescate de su nieta había salido en las noticias, controlada, sin detalles morbosos, humanizando la figura del magnate de acero. Subieron en el ascensor privado hasta el último piso. La sala de juntas estaba llena. 12 ejecutivos de traje gris esperaban alrededor de la mesa de caoba. Cuando las puertas se abrieron y Julián entró de la mano de Sofía, todos se pusieron de pie al unísono. «Siéntense», dijo Julián, indicándole a Sofía que se sentara en la silla presidencial, la cabecera de la mesa. La niña giró en la silla de cuero, divertida, tocando la madera pulida. «Caballeros», comenzó Julián, apoyando las manos en la mesa. «Los he reunido aquí para anunciar mi retiro formal de las operaciones diarias de la compañía». Un murmullo de shock recorrió la sala. Julián Montero era la empresa. Nadie imaginaba el negocio sin él. «No se alarmen. Seguiré siendo el presidente del consejo», aclaró. «Pero mis prioridades han cambiado irreversiblemente. Durante 40 años dediqué mi vida a acumular riqueza. Pensé que eso era el éxito. Pensé que estaba construyendo un legado». Miró a Sofía, que estaba dibujando garabatos concentrada en un bloc de notas corporativo con un bolígrafo de oro. «Cuando perdí a mi hijo, me refugié en el trabajo para no sentir dolor. Y por estar ciego de ambición y duelo, casi pierdo lo único que me quedaba de él. Casi pierdo a mi nieta por no estar prestando atención a lo que importa». Julián respiró hondo, su voz resonando con una emoción cruda que incomodaba y fascinaba a los ejecutivos al mismo tiempo. «El dinero es una herramienta, no un fin. A partir de hoy, el 40% de nuestras utilidades anuales se destinará a la Fundación Sofía Montero. Vamos a construir escuelas. Pero no escuelas de élite para ricos. Escuelas en los barrios olvidados, escuelas con comedores, con psicólogos, con maestros que amen su vocación. Quiero que nos aseguremos de que ningún niño en esta ciudad tenga que pasar lo que pasó ella». «Señor Montero», interrumpió el director financiero, un hombre calvo y sudoroso, «eso es una cantidad astronómica. Los accionistas se van a rebelar. El margen de ganancia se reducirá drásticamente». Julián lo miró. Fue la misma mirada fulminante que le había dado a la maestra Rebeca aquel día en el aula. «Entonces que vendan sus acciones», dijo Julián, frío como el hielo. «No me interesa tener socios que valoren más un dividendo trimestral que la vida de un niño. Esta empresa tiene un nuevo corazón. Si no les gusta el ritmo al que late, ahí está la puerta». Nadie se movió. Nadie respiró. El mensaje era absoluto. «Bien», dijo Julián, relajando los hombros. «Ahora, si me disculpan, mi nieta y yo tenemos que ir a comprar un acuario. La reunión ha terminado». Julián tomó la mano de Sofía
y salieron de la sala de juntas, dejando atrás a 12 hombres de negocios boquiabiertos y cambiando el destino de miles de niños futuros con una sola frase. En el coche de regreso a casa, Sofía miró a su abuelo con curiosidad. «Abuelo, ¿por qué esos señores estaban tan serios?» «Porque tienen miedo de lo que es importante, Sofía, pero aprenderán». «¿Y qué es lo importante?» Julián la miró. El sol del atardecer iluminaba su rostro, y por primera vez en años, Julián no se sintió viejo, se sintió eterno. «Tú», dijo él, «y lo que hacemos con el tiempo que se nos regala». Esa noche hubo una pequeña celebración en la mansión. No era una gala de etiqueta, era algo íntimo. Roberto, Rosa, el doctor Castillo y algunos de los nuevos amigos de Sofía del colegio, incluyendo a Mateo, el niño que se había disculpado y ahora era su fiel compañero de juegos, estaban allí. Julián observaba desde la distancia, con una copa de vino en la mano, apoyado en el marco de la puerta. Veía a Sofía soplar las velas de un pastel de chocolate. La veía reír con la boca abierta, sin miedo, sin taparse los dientes como solía hacer para esconderse. La veía abrazar a Rosa con confianza. La transformación estaba completa. La niña rota había sanado, y el hombre de hielo se había derretido. Se acercó a la chimenea, donde descansaba la foto de Ricardo, ahora en un marco de plata pulida. «La encontré, hijo», pensó Julián, levantando levemente su copa hacia la imagen. «Y te prometo que voy a cuidarla hasta mi último suspiro. Hicimos justicia, y ahora estamos construyendo felicidad». Sofía corrió hacia él, con la cara manchada de chocolate. «Abuelo, ven a la foto. Rosa va a tomar una foto de todos». Julián dejó la copa y se dejó arrastrar hacia el centro del salón. Se sentó en el sofá y Sofía se subió a su regazo de un salto, abrazándolo por el cuello con fuerza. Julián rodeó con sus brazos a la niña, sintiendo el latido fuerte y seguro de su corazón contra el suyo. «¡Sonrían!», gritó Rosa con la cámara en la mano. Julián sonrió. No la sonrisa ensayada para las revistas de negocios. Una sonrisa real que le arrugaba los ojos y le calentaba el pecho. El flash disparó, congelando el momento para siempre. No era la foto de un millonario y una huérfana. Era la foto de un abuelo y su nieta. Dos náufragos que se habían encontrado en medio de la tormenta y que ahora, juntos, navegaban hacia un mar en calma. El dinero podía comprar la cámara, la casa y la ropa. Pero la luz en los ojos de Sofía, esa luz no tenía precio. Y Julián, el hombre que creía tenerlo todo, por fin sabía lo que significaba ser verdaderamente rico. Fin.